Gente desaparecida. Desaparecida. Todas las chicas que quieren triunfar como modelos o como actrices quieren ir a California. Estoy segura que no habría rechazado la oferta. Un montón de secretos escabrosos. Algunas de ellas eran modelos profesionales que posaban en bañador, otras eran claramente pornográficas. Investigación que introducirá a los detectives en un mundo de grandes sueños y terroríficas pesadillas. Le habían arrancado unos tatuajes que llevaba en varias partes del cuerpo. Tenía un encanto arrollador. Por él eras capaz de hacer casi todo. En este episodio de la serie Instantáneas Mortales. Es sábado 28 de agosto de 1978. Donnelly Duhamel deja a sus dos hijas con su abuela y se reúne con su novio Jake en Culver City, a las afueras de Los Ángeles. Él empezó a jugar al billar y a beber cerveza. Ella se puso a charlar con clientes del bar. Pero muy pronto, la aspirante a modelo de 32 años llama la atención de un guapo desconocido. Uno de aquellos hombres se había presentado como fotógrafo y le enseñó un álbum con sus fotos, página a página. El fotógrafo le sugirió una sesión de fotos y Donnelly aceptó encantada. Duhamel se acercó a su novio y le dijo: «Oye, me marcho con él, va a sacarme unas fotos». Inmerso en su partida de billar, Jake le anima para que lo haga. Él creyó entender que regresaría enseguida, que quizás solo saldrían afuera para sacar unas cuantas fotos. Pero pasan las horas y Donnelly no aparece. Jake espera hasta las 2 de la mañana, la hora del... pero ella todavía no ha regresado. Cansado de tanto esperar, su novio se marchó finalmente y empezó a buscarla, a llamar por teléfono, pero sin éxito. Siguiente, Donnelly sigue sin aparecer. Yo tenía unos 11 años y en aquel entonces pasas fines de semana en casa de mi abuela, pero aquel fin de semana mi mamá no regresó. Mira, llamó a la policía. Su novio la buscó, pero no la encontró. Denunció su desaparición a la policía y empezamos a investigar. Los agentes del sheriff de Los Ángeles interrogan a Jake y a los demás clientes habituales del bar. Pero nadie es capaz de dar una buena descripción del fotógrafo. No sería la primera vez que una mujer se marchaba de un bar con un desconocido y desaparecía durante toda la noche. Pero su familia sabe que ha debido pasar algo muy grave. Yo sabía que mi mamá no me abandonaría jamás. Empezamos a preocuparnos. Iba pasando el tiempo y sabíamos que le había ocurrido algo. 8 días más tarde, y a unos 50 kilómetros de distancia, un macabro descubrimiento. Un hombre que hacía jogging había encontrado su cadáver y llamó a la policía. Estaba en el cañón de Malibú, en una bolsa de plástico, y la habían tirado a la cuneta a unos 5 metros de desnivel de la carretera. Al parecer tenía la cabeza separada del cuerpo, pero no sabían si había sucedido cuando la asesinaron o había sido por causas naturales. El cadáver estaba muy descompuesto y la habían mutilado. El médico forense opinó que la causa de la muerte había sido probablemente por estrangulación. Las huellas dactilares y la ficha dental permitieron identificarla sin la menor duda. Los detectives desean resolver cuanto antes este horrible crimen, pero tras meses de investigación, no consiguen encontrar ninguna pista prometedora. Un asesino anda suelto y la policía no puede hacer absolutamente nada para detenerle. Los Ángeles, 1984. Los Juegos Olímpicos de verano están en pleno apogeo. La mañana del 6 de julio, mientras el resto de la ciudad festeja los Juegos, el propietario de una tienda tendrá una horrible sorpresa. Aparecieron los restos mortales de una mujer detrás de una tienda del oeste de Los Ángeles. La habían dejado allí durante la noche. Estaba envuelta en una manta y tirada en el asfalto. La víctima parece tener 20 y pocos años. Su cuerpo desnudo está atado con largos cordones de zapatos de cuero.
Tenía las manos atadas por delante y otro cordón atado en la pierna o en el tobillo. Pesaba unos 54 kilos y la causa de la muerte había sido por estrangulación. También estaba mutilada. Recuerdo que le habían arrancado unos tatuajes. Creo recordar que llevaba un tatuaje en el abdomen y otro en el tobillo y se los habían arrancado. No se sabe por qué. Fue trasladada al laboratorio forense de Los Ángeles. Fue identificada como desconocida 60. No había ninguna denuncia reciente de una persona desaparecida, por lo que siguió sin poder dársele un nombre. En el escenario del crimen no había ninguna pista. La policía estaba segura de que no la habían matado allí, sino que la habían trasladado de otro lugar. Justo cuando los detectives empiezan a investigar el asesinato, una adolescente desaparece a menos de 10 kilómetros de allí. Era una chica llamada Tracy Campbell que vivía en Culver City, al oeste de Los Ángeles, a donde se había trasladado recientemente. Debido a las vacaciones de verano, Tracy, de 15 años, tenía toda la casa para ella sola. Todos tuvimos que ir a trabajar. Cuando volvimos a casa, las camas no estaban hechas y el libro que Tracy estaba leyendo apenas estaba empezado. Y como en casa somos muy rutinarios, enseguida supimos que había pasado algo. Nunca iba a ningún sitio sin avisar antes. Por lo tanto, era muy extraño que se hubiera marchado sin dejar una nota y sin decirle nada a nadie. Se encontró su bolso en el apartamento y su familia estaba segura de que no se habría marchado sin él. Los Campbell esperan horas y horas, pero Tracy no regresa a casa. Campbell estaban histéricos, llamaron a la policía de Los Ángeles y denunciaron su desaparición. La primera iniciativa de la policía es interrogar a la familia. El primo de Tracy, Todd Heinrich, que vive con los Campbell, recuerda que Tracy ha tenido una visita. Aquel fotógrafo había llamado a su puerta y le había dicho a Tracy que quizá pudiera darle un trabajo o algo parecido. Esperó hasta que toda la familia se había ido a trabajar para dirigirse al apartamento y decirle que quería sacarle unas fotos. La última vez vista con vida. Creo que cualquier quinceañera estaría interesada en algo parecido. Todas las chicas que quieren triunfar como modelos o como actrices quieren ir a California. Por lo tanto, estoy segura de que ella no habría rechazado la oferta. Todd contó a la policía que conocía al fotógrafo. Vivía en el edificio de al lado. Y lo que la encontrará al otro lado de esta puerta dará un estremecedor nuevo rumbo a la investigación. En julio de 1984, el cuerpo mutilado de la desconocida 60 aparece en un aparcamiento de Los Ángeles. 6 días después, la quinceañera Tracy Campbell desaparece, a tan solo 10 kilómetros de allí. La última persona a la que se ha visto en compañía de Tracy es un fotógrafo que vive en el edificio de al lado. Se llama Bill Bradford. Tenía una moto y conducía un coche bastante bueno. Llevaba camisetas blancas y transportaba los paquetes de tabaco enrollados en la manga de la camiseta. Bill era ese tipo de tío. Los investigadores pretenden interrogar a Bradford, pero según sus compañeros de piso, el fotógrafo también desaparecido. Al día siguiente, una extraña e inquietante nota aparece en la puerta de Bradford. Su compañero de piso le había dejado una nota en la puerta diciendo algo así como: la chica de al lado ha desaparecido. Espero que no tengas nada que ver con eso. Algo parecido, lo cual resultaba bastante raro. Empezó a cundir la idea de que Bradford tenía algo que ver con la desaparición de Tracy. La familia pasó toda la noche buscando su coche, pero no volvió a casa. Los 2 días siguientes, la familia Campbell espera impaciente el regreso de Bradford con la esperanza de que Tracy vuelva con él. Al principio era muy frustrante. Solo podíamos esperar y hablar con la gente. Él era el único al que no habíamos podido preguntar nada. Y por fin apareció. Pero regresó solo. Tania le interpeló inmediatamente.
Bill me abrió la puerta y estaba como un gato en un tejado de zinc caliente. No era capaz de mirarnos a los ojos. Estaba muy nervioso y solo decía no saber nada de nada. Y cuando dijo que no había visto a Tracy en absoluto, nos quedó claro que mentía, que nos estaba ocultando algo. Los investigadores presionan a Bradford para obtener más información sobre el paradero de Tracy. Dijo que ella había ido a comprar cigarrillos, que la había acompañado en coche hasta un kiosco y que era la última vez que la había visto. Es un mentiroso. ¿Por qué no nos lo había dicho cuando fuimos a llamar a su puerta? Nos dijo que no la había visto, que no sabía dónde estaba. Tracy habría salido con su bolso, porque es allí donde llevaba el dinero. Además, siempre salía con su bolso. Además, la historia de los cigarrillos no tiene sentido. Había un paquete de cigarrillos en casa, se lo dejamos antes de ir a trabajar. O sea que no tenía motivo alguno para ir al kiosco a comprar más. La historia de Bradford les parece sospechosa, y los detectives deciden investigar a fondo el pasado que descubren. Horrorizará a todos, horrorizará a todos. Bradford fue detenido por la violación de una joven llamada Julian Peters, que había tenido lugar hacia la misma época. Julian Peters era una chica medio vagabunda que vivía en un coche. Estuvieron juntos durante unos meses. Finalmente, ella había decidido dejarle, pero un día, él la convenció para que fuera con él hasta la zona de Lancaster, donde la violó y torturó brutalmente. La violación de aquella mujer que había sido su novia fue de una brutalidad increíble. Le hizo beber veneno, le dio una paliza. Es un desgraciado, un ser realmente vil y malvado. Fue inculpado y se fijó una fianza. Cuando desapareció Tracy Campbell, estaba en libertad bajo fianza. Las sospechas van en aumento, pero los investigadores no tienen pruebas que vinculen al fotógrafo con la desaparecida. La policía obtuvo una orden judicial y registró el apartamento de Bill Bradford, su almacén y su coche. Aunque no encuentran ni una sola pista relacionada con la desaparición de Tracy, descubren un montón de fotografías que solo acrecentará su sensación de urgencia. Entre las fotos de modelos, una cara conocida. Es Donnelly Duhamel, la víctima del asesinato encontrada en Malibú 6 años atrás. Los detectives llamaron a mi abuela y le pidieron que fuera a comisaría para identificar algunas fotos. Dijeron que habían encontrado su foto en casa de aquel hombre, Bill Bradford. Había 2 fotos de mi madre, pero yo no reconocía al fotógrafo, ni había oído jamás. ¿Podía tratarse del misterioso fotógrafo que estuvo con Donnelly la noche de su desaparición? Los investigadores sospechan que Bill Bradford es el mismo hombre, pero no tienen el más leve indicio que le relacione con el asesinato de Donnelly. Y mientras tanto, nadie parece capaz de encontrar a Tracy Campbell. Mientras sigue investigando el book de fotos de Bradford, el detective John Rockwood descubre otra cosa. Lo que parece ser el retrato de otra víctima de asesinato. Estaban mirando la extensa colección fotográfica de Bill Bradford, estudiando a las modelos, y John Rockwood vio la foto de una chica joven, alta, de pelo largo y oscuro, posando delante de unas rocas. Observó que la modelo llevaba un tatuaje en el tobillo. John Rockwood, al ver esta chica, recordó que el cadáver desconocido presentaba un trozo de piel arrancada en el tobillo y le preguntó a Bradford quién era la chica de la foto. Y Bradford le dijo, es Shari Miller. Los detectives introducen el nombre en la base de datos. Shari Miller estaba fichada por la policía de Los Ángeles y compararon las huellas dactilares del cadáver con las del expediente policial. Fue entonces cuando pudieron comprobar que la chica era Shari Miller. 2 fotos de 2 mujeres asesinadas. Este terrorífico descubrimiento parece ser algo más que pura coincidencia. Los investigadores interrogan a la madre de Shari, ansiosos de encontrar cualquier pista que permita detener al asesino. Al principio, la señora Miller no brinda mucha información. Era bastante habitual que su madre no tuviera noticia y durante largo tiempo. Era ese tipo de persona que no despertaba sospechas si no aparecía durante un tiempo. No tenía costumbres regulares ni llevaba un estilo de vida regular. Entonces, la madre de Shari recuerda un detalle de la última conversación que tuvo con su hija. Shari le había dicho a su madre que iba a encontrarse con un fotógrafo que le haría unas fotos para una revista de motos. Aseguró a su madre que no posaría desnuda y también le dijo que había dado cita con el fotógrafo en un bar al oeste de Los Ángeles. Los investigadores se dirigieron al bar para interrogar a la camarera que conocía bien a Shari. Shari deseaba tanto convertirse en modelo. Era una chica estupenda, muy educada, una chica realmente bonita.
Y en el bar parecía caer bien a todo el mundo. Skylie O'Hare declaró que Bill Bradford había estado en el bar un día concreto y había sacado fotos. Dijo que Bill, el fotógrafo, iba a sacarle unas fotos. Como en el caso de Donnelly Duhamel, la última vez que Sharon Miller fue vista con vida fue al salir de un bar para una sesión de fotos. Los investigadores empiezan a interrogar, pero el fotógrafo se mantiene firme. Y lo único que puede demostrar la policía es que ha sacado fotos de dos chicas que han terminado asesinadas. Sin nuevas pruebas en su contra, están obligados a soltarle. La ley establece un tiempo límite para inculpar al sospechoso o dejarle en libertad. No hubo tiempo para analizar las pruebas que tenían hasta el momento. Los indicios señalaban a Bradford, pero no había ninguna prueba concluyente. Un hombre muy peligroso vuelve a andar suelto. Hay 2 asesinatos sin resolver y Tracy Campbell lleva 5 días desaparecida. Pero entonces, un viaje al desierto lo cambiará todo. La policía de Los Ángeles cree que el fotógrafo Bill Bradford ha asesinado a Shari Miller y está involucrado en la desaparición de Tracy Campbell. Es su principal sospechoso, pero los investigadores tienen las manos atadas por falta de pruebas y deben dejarle en libertad. Creo que le soltamos al cabo de 48 horas. Salió, pero montamos un dispositivo de vigilancia de 24 horas. Había secretos en coches anónimos que pasaban desapercibidos y no le quitaban el ojo de encima. Le seguían a todas partes y tomaban nota de todo lo que hacía. Mientras tanto, los investigadores escarban en el pasado de Bradford y descubren una inquietante historia. Ya de muy pequeño, Bradford había estado en contacto con los agentes de la ley. Había empezado como delincuente juvenil. Había sido detenido y condenado y recluido en reformatorios por delitos contra la propiedad, atracos y cosas parecidas. A principios de la década de 1960, había cometido delitos sexuales y había sido detenido numerosas veces por conducir borracho. También era un exhibicionista, lo que se conoce como agresiones sexuales, tocamientos ilegales incluidos. Lo que es peor, los investigadores descubren que Bradford había sido el sospechoso principal en otro asesinato, la muerte en angulación de un joven llamado Misha Stewart, de 35 años. Bradford había conocido a Misha en un bar de Culver City llamado The Pink Elephant. Tras tomarse unas copas, Bradford y Misha Stewart habían salido del bar. Bradford tenía una caravana aparcada a un par de manzanas del bar, en un callejón sin salida. A la mañana siguiente, el cuerpo desnudo de Misha Stewart apareció en la entrada del callejón donde la caravana de Bradford había estado aparcada. Misha estaba desnudo y le habían estrangulado con un cordón. Otros clientes del bar dieron una descripción del hombre que había salido del bar junto con la víctima, una descripción que encajaba con las características de Bradford. Los investigadores no fueron capaces de encontrar suficientes pruebas físicas para demostrar que Bradford había sido el culpable y desistieron de inculparle. Pero ahora los detectives temen que este depredador se cobre nuevas víctimas, a menos que puedan detenerle. Al estudiar de nuevo sus expedientes, encuentran una pista que habían pasado por alto. El lugar secreto a 100 kilómetros de Los Ángeles, donde Bradford había violado a su novia. La violación había ocurrido en un lugar de Lancaster apartado de la carretera. Era como un cuenco, un terreno lleno de arena y matorrales con una gran montaña detrás y un promontorio rocoso. Tenían la foto de Shari Miller que aparecía delante de ese lugar. Estaba de pie en unas rocas bastante características, y al parecer el entorno era desértico. Por conseguir pruebas, los investigadores penetran en el desierto en busca de la guarida de Bradford. Y lo que descubren allí dará un impulso decisivo a la investigación. Con centenares de kilómetros cuadrados a cubrir, la policía pide ayuda a un antiguo compañero de acampada de Bradford llamado Nick Closs. La primera vez que vine aquí con Bill, él tenía una caravana y yo también. Y vinieron con nosotros un par de chicas y un par de chicos. Se llamaba el Valle del Antílope. Hay que salir recto en dirección del desierto y luego por una carretera secundaria que se adentra en el desierto al cabo de 1 kilómetro. Es como una pequeña hondonada en un cañón. Una vez has entrado y aparcado tu vehículo, tu caravana, quedas totalmente oculto. Nadie puede verte desde ninguna carretera. Estás a kilómetros de distancia de la civilización o de cualquier lugar habitado. El sargento Adams pide a Closs que indique el lugar donde Bradford suele acampar.
Me dijeron, ¿puedes llevarnos al lugar del desierto donde estuviste con Bill? Y yo dije, claro que sí. Y nos indicó la zona en general donde habían acampado. Entonces montamos un operativo con una partida del sheriff, agentes de la policía de Los Ángeles, un puesto de mando y un helicóptero. Estuvimos en marcha durante todo el día. Pero incluso con una partida tan nutrida y con la ayuda de Niklos, la localización de la roca sigue siendo una ardua tarea. Nick nos llevó hasta este lugar y le dimos a los miembros de la partida montada unas fotos de Shari Miller posando delante de la roca y les dijimos que estábamos intentando identificar ese lugar. Tras un largo día de búsqueda, los investigadores escuchan por fin un grito de Kloss. Sabía dónde estaba ese lugar. No podía estar a más de unos 200 metros, pero no se me había ocurrido. Era una roca muy característica con una grieta. La encontramos. Los investigadores se congratulan por su descubrimiento, pero quedarán horrorizados con lo que encontrarán después. La policía ha encontrado el lugar exacto donde Bill Bradford fotografió a Shari Miller. Tenían una foto de Shari, miraron las rocas, alzaron la foto y coincidían. Era la misma formación rocosa. Al peinar los alrededores en busca de pistas, los investigadores tropezarán con un escalofriante hallazgo a unos 30 metros de la roca. En esta pequeña hondonada encontramos un cuerpo en avanzado estado de descomposición que era el de Tracy Campbell. El cadáver estaba muy deteriorado. Todavía le quedaba el pelo. Era rubia. No tenía brazos ni piernas ni gran parte del torso. Estaba momificada. Le habían puesto encima algunas rocas planas y luego ramas de artemisa por encima. Las alimañas habían arrancado partes del cadáver y llevaba algo, quizá una blusa atada alrededor de la cara y el cuello. Este remoto rincón del desierto vincula ahora a Bradford con la violación de Julianne Peters, el asesino de Shari Miller y el cuerpo mutilado de su vecina quinceañera, Tracy Campbell. Todavía saldrán pruebas más contundentes que relacionan a Bradford con ambos asesinatos. La blusa encontrada con el cadáver de Tracy había pertenecido a Shari Miller. ¿Cómo era posible que la camisa de Shari acabara en la cabeza de Tracy? Ni siquiera se conocían. Y Los Ángeles es una ciudad inmensa. La policía tomó aquella prenda para enseñársela a las amistades de Shari Miller y todos corroboraron que se trataba de su blusa. Así se pudieron vincular ambos asesinatos. De regreso a Los Ángeles, los investigadores pronto dan con Bradford en el bar Meat Market, precisamente el lugar donde había conocido a Shari Miller. Le detuvieron de noche. Entraron y se lo llevaron. Aceptó ir con ellos, porque estaba seguro de haber cometido 2 crímenes perfectos. Pamela Bossani consiguió que se le enjuiciara por los asesinatos de Tracy Campbell y Shari Miller en una sola causa. Los 2 casos estaban tan entreverados que era imposible juzgarlos por separado, aunque la defensa lo intentara. Porque ciertas pruebas sobre el asesinato de Tracy serían admisibles en el juicio por el asesinato de Shari y al revés. Aunque la acusación no tenga testigos ni arma homicida, las pruebas circunstanciales en el caso de Shari Miller son apabullantes. Shari tenía una navaja y algunas joyas que Bradford le había robado. Estos objetos aparecieron en el almacén del edificio de apartamentos donde vivía en el oeste de Los Ángeles. Y teníamos varios testigos que pudieron corroborar que se trataba de la navaja de Shari, de las cosas de Shari. Encontraron unas botas de la talla de Shari. Los cordones que habrían correspondido a esas botas coincidían con los encontrados en el cadáver de Shari, o sea que el asesino le había quitado las botas y la había atado con los cordones. Otra prueba contundente es un reloj hallado en el apartamento de Bradford. Está manchado de pintura amarilla procedente de un trabajo realizado por Shari días antes de su muerte. Cuando la policía ejecutó su orden de registro, encontró un reloj de pulsera, un reloj de Mickey Mouse, que estaba manchado de pintura amarilla como la que Shari había empleado para pintar una casa en el valle. Cuando apareció el cadáver de Shari, se le encontró pintura amarilla bajo las uñas y pudimos establecer que aquella pintura tenía la misma consistencia, era la misma con la que Shari había pintado la casa. En el caso de Tracy Campbell no hay tantas pruebas físicas, pero Bossani presenta argumentos muy convincentes. Una chica desaparecida vecina suya ha sido vista por última vez en su compañía. Su bolso está en la casa y el acusado dice que se la llevó a comprar tabaco sin dinero. Así, cuando juntas los 2 casos, te encuentras con un caso de pruebas circunstanciales muy intrincadas, pero perfectamente válidas. El juicio fue muy emotivo para todo el mundo.
para las familias de las chicas asesinadas y para la fiscal. La madre de Shari estaba en la sala del tribunal cuando enseñamos las fotos del escenario del crimen y tuve que ir a decirle que el cuerpo de su hija había sido mutilado. Fue espantoso. Por supuesto quedó horrorizada. Lo peor de todo fue que habían dejado que mamá escuchara las conclusiones finales. Y cuando salió de la sala estaba temblando y muy afectada, porque él se la había quedado mirando fijamente con todo el descaro, con una mirada horrible, y para ella había sido espantoso estar en la misma sala que él. Pero sin ninguna prueba irrefutable, cabe la posibilidad de que este peligroso depredador consiga derrotar al sistema. Era malvado, como un terrorista. En cierta ocasión entré en la sala y los demás abogados estaban hablando con el juez. Bradford estaba sentado en su asiento, pero se levantó de un salto y empezó a dirigirse hacia mí antes que el alguacil pudiera alcanzarle y me dijo: ¿llevas tus tetas falsas hoy? Y yo le dije: no, estas son las mías. Entonces el alguacil le agarró y le hizo sentarse. El excéntrico comportamiento de Bradford en el juicio llama la atención de la prensa, especialmente cuando despide a sus abogados y asume su propia defensa. Bill despidió a su abogado para poder interrogarme él mismo. Creo que lo hizo para poder intimidarme. Pero la sala del tribunal estaba llena de policías. No podía hacerme daño. Además, llevaba grilletes. Yo tenía miedo, pero no tanto como para no poder explicar las cosas que me había hecho. Para que supieran que era capaz de hacer lo que hizo a otras personas. En la sala no cabe ni un alfiler cuando la exesposa de Bradford se dirige al estrado. Pero nada conmocionará ni horrorizará tanto a la gente como el argumento final del acusado. Bill Bradford comparece ante el juez por los asesinatos de Tracy Campbell, de 15 años, y Shari Miller, de 21. Sin ninguna prueba irrefutable, la acusación se arriesga con pruebas circunstanciales y el apabullante testimonio de la exesposa de Bradford. Cindy cuenta su terrible historia de torturas y malos tratos. En primer lugar, me quedé embarazada. En cierta ocasión intentó golpearme el vientre con la puerta. Yo conseguí escabullirme, pero se me quedó atrapada la mano. Esta mitad estaba en un lado de la puerta y la otra mitad al otro lado. Tuvieron que coserme los dedos. Y él pretendía darme en el vientre. Bradford somete a su exesposa a un implacable contrainterrogatorio. Yo estaba muy asustada cuando me interrogó. Me hacía preguntas para que hablara de ciertas cosas que yo había hecho, como posar para las fotos y cosas así. Cualquier cosa, solo para degradarme. El caso queda en manos del jurado, pero no será una deliberación fácil. Pasarán 21 días sin que consiga alcanzar un veredicto. El jurado regresó tras 3 semanas de deliberación. Recuerdo que estaba sentada en la sala y aunque me sentía confiada, el corazón me latía con tanta fuerza que no podía oír nada. La sangre se me agolpaba en los oídos. Finalmente, el jurado regresa con un veredicto. Y cuando oímos el primer culpable pensamos: oh, Dios mío. No me sorprendió. Llegados a aquel punto, estaba segura de que era un asesino en serie. El proceso entra entonces en la fase penal. En la fase penal se trata de que el tribunal dilucide sobre la persona. ¿Quién eres? ¿Por qué deberíamos matarte o por qué deberíamos salvarte la vida? Esperaba entender cómo había llegado a convertirse en ese monstruo, pero nunca llegamos a saberlo. Bradford se niega a justificar sus acciones y a suplicar clemencia, y se burla del jurado. El acusado puede ser el último en hablar, tiene esa ventaja, y Bradford se levantó después de que David Cohn abogara por su ejecución y dijo: tiene razón, pensad en mis otros asesinatos de los que todavía no os habéis enterado. Es una declaración escalofriante. Plantarte ante el jurado que debe decidir si vives o mueres y decirle: será mejor que me matéis, porque hay muchas cosas que no sabéis. Tenía mucha habilidad para no dejar rastros, incluso con los casos que descubrieron. No creo que los descubrieran todos. Bill Bradford es condenado a muerte. Pero aún así, sus sorprendentes acciones no terminan. Tras recibir su sentencia, Bill Bradford llamó a uno de los agentes de policía de Los Ángeles al calabozo de los juzgados y le confesó haber matado a Misha Stewart. Pero si Bradford pretende provocar otro juicio mediatizado, no lo conseguirá.
Escribí una denegación, lo que significa que no íbamos a presentar cargos contra Bradford por aquel asesinato porque no teníamos suficientes pruebas y ya estaba condenado por 2 asesinatos. Ya estaba en el corredor de la muerte. Bill Bradford ingresa en el tristemente famoso corredor de la muerte de San Quintín. Bill no tenía ningún derecho a quitar la vida de esas personas. Creo que deberían haberle ejecutado. Inmediatamente. Casi 20 años después de los asesinatos de Shari Miller y Tracy Campbell, los caminos del sheriff de Los Ángeles y Bill Bradford volverán a cruzarse una vez más. En julio de 2006, un homicidio sin resolver despierta antiguos ecos. Uno de nuestros detectives estaba estudiando un caso de homicidio sin resolver y le pareció que el modus operandi del asesino era algo parecido con el caso de Bradford, un caso que recordaba porque había retrocedido suficientemente en el tiempo, de manera que desenvolvió el expediente de Bradford de nuestros archivos. Encontré una cantidad enorme de fotos de mujeres, en distintos grados de desnudez y de actividad sexual. Aquel hombre se había jactado ante un jurado de que nunca sabrían cuántas mujeres había matado. Y allí teníamos todas esas fotos. Entonces nos propusimos hacer todo lo posible para asegurarnos de que estaban sanas y salvas, y para averiguar si había otras víctimas. ¿Podía Bill Bradford haberse cobrado más víctimas? Para descubrirlo, el departamento del sheriff de Los Ángeles ahonda en los oscuros secretos de la colección fotográfica de Bill Bradford otra vez. 22 años después de los asesinatos de Tracy Campbell y Shari Miller, el departamento del sheriff de Los Ángeles recupera centenares de fotos pertenecientes a Bill Bradford. Las fotos estaban guardadas en una caja, pero creo que estuvieron extraviadas durante cierto tiempo. Parecía ser un montón de fotos de mujeres. Algunas eran modelos profesionales posando en traje de baño, otras eran pornográficas, mostraban a hombres y mujeres involucrados en actos sexuales. Investigamos el caso y no encontramos ninguna indicación de que alguien hubiera intentado identificar a estas mujeres. Por lo tanto, nuestro objetivo era identificarlas y asegurarnos de que están sanas y salvas si es posible. Solo había una cosa que hacer, y era descubrir si estas otras mujeres habían sido víctimas de Bradford o no. La policía convoca una dramática conferencia de prensa. Montamos un panel con 47 mujeres distintas. Se lo mostramos a la prensa. El caso suscitó inmediata atención. Los medios de comunicación fueron nuestra baza más importante al transmitir la información al público en general, mediante una conferencia de prensa celebrada a mediados de julio del 2006. Creo que recibimos más de 5.000 llamadas telefónicas y correos electrónicos. La respuesta de la ciudadanía fue desbordante. Nuestros teléfonos empezaron a sonar en la oficina y sonaron sin cesar. La respuesta inicial al sitio web colapsó el sistema. El público identificó a la mitad de las mujeres del panel. Yo no lo sabía. Había sacado fotos de gente de nuestro entorno, de la época en la que estaba con él, pero yo no tenía ni idea de que lo hubiera hecho. Ahora estaba claro que había estado con ellas. Algunas de esas mujeres llevaban ropa mía. La foto número 28 del panel es la de Donnelly Duhamel, la mujer que había aparecido muerta en Malibú casi 30 años atrás. Fue un golpe tremendo. Yo estaba trabajando y me derrumbé. Intenté marcharme antes de echarme a llorar, pero no lo conseguí. Había intentado olvidarme del asesinato de mamá. Intenté seguir con mi vida, pero era un caso sin resolver. Yo siempre quise que se resolviera. Tras una vida entera de preguntas sin respuesta, las hijas de la víctima quieren ver a Bradford procesado. Todos esperábamos que, si se mantenía el interés en la historia, la policía seguiría trabajando en el caso, y esperábamos que así surgirían las respuestas que buscábamos. En respuesta a la avalancha de informaciones, el departamento del sheriff publica otros 2 paneles. Todavía estamos trabajando en las pistas procedentes de la información inicial, o sea que no nos faltan pistas. Sin embargo, hasta la fecha solo hemos podido identificar a 5 personas del segundo panel, tanto hombres como mujeres. La investigación sigue en pie hoy en día. Seguimos trabajando en todas y cada una de las pistas. Nuestros detectives viajan por todo el país y estamos consiguiendo ciertos avances. Bill Bradford sigue en el corredor de la muerte, pero todavía no se ha fijado la fecha de su ejecución.
No hay prisa. Tengo entendido que ha presentado un recurso en trámite actualmente. Cuando yo me jubile, él todavía estará vivo. O sea que no hay ninguna prisa para interrogarle de nuevo. La orgía asesina de Bradford ha terminado para siempre, pero para las familias de las víctimas, el horror y el dolor nunca tendrán fin. Una de las lecciones más importantes que he sacado de todo esto es que los malos no van siempre vestidos de negro, no destacan. Creo que es un monstruo despiadado. Para ser capaz de hacer algo semejante no puede tener sentimientos, ni corazón. No es humano. Por la noche me encierro en casa. Y tengo que asegurarme de que todo está bien cerrado. Estoy aterrorizada cada día de que ese hombre pueda salir y venir a por mí. O vengarse con mis hijos. O encargar a otro que lo haga. Más de 20 años después, es un caso que nadie olvidará. Cuando trabajas con los asesinatos, tienes que pensar en las víctimas como si fueran simples pruebas, porque si personalizas demasiado, te vuelves loco. Especialmente cuando se trata de la muerte de una quinceañera y te preguntas, ¿durante cuánto tiempo la tuvo en su poder? ¿Qué suplicios tuvo que soportar? Tienes que quitarte de la cabeza ese tipo de cosas. Cuando era pequeña, el mal me daba miedo. El simple concepto del mal me asustaba. Y uno de los motivos por los que entré en la fiscalía fue para enfrentarme a mis miedos. Y el juicio contra Bradford me puso realmente a prueba. Si alguien ha visto o conoce el paradero de alguna de estas personas, se ruega llamen a la policía de Los Ángeles, al teléfono 323-890-5500. Fue trasladada al laboratorio forense de Los Ángeles. Fue identificada como desconocida 60. No había ninguna denuncia reciente de una persona desaparecida, por lo que siguió sin poder dársele un nombre. En el escenario del crimen no había ninguna pista. La policía estaba segura de que no la habían matado allí, sino que la habían trasladado de otro lugar. Justo cuando los detectives empiezan a investigar el asesinato, una adolescente desaparece a menos de 10 kilómetros de allí. Era una chica llamada Tracy Campbell que vivía en Culver City, al oeste de Los Ángeles, a donde se había trasladado recientemente. Debido a las vacaciones de verano, Tracy, de 15 años, tenía toda la casa para ella sola. Todos tuvimos que ir a trabajar. Cuando volvimos a casa, las camas no estaban hechas y el libro que Tracy estaba leyendo apenas estaba empezado. Y como en casa somos muy rutinarios, enseguida supimos que había pasado algo. Nunca iba a ningún sitio sin avisar antes. Por lo tanto, era muy extraño que se hubiera marchado sin dejar una nota y sin decirle nada a nadie. Pero nadie es capaz de dar una buena descripción del fotógrafo. No sería la primera vez que una mujer se marchaba de un bar con un desconocido y desaparecía durante toda la noche. Pero su familia sabe que ha debido pasar algo muy grave. Yo sabía que mi mamá no me abandonaría jamás. Empezamos a preocuparnos. Iba pasando el tiempo y sabíamos que le había ocurrido algo. 8 días más tarde, y a unos 50 kilómetros de distancia, un macabro descubrimiento. Un hombre que hacía jogging había encontrado su cadáver y llamó a la policía. Estaba en el cañón de Malibú, en una bolsa de plástico, y la habían tirado a la cuneta a unos 5 metros de desnivel de la carretera. Al parecer tenía la cabeza separada del cuerpo, pero no sabían si había sucedido cuando la asesinaron o había sido por causas naturales. El cadáver estaba muy descompuesto y la habían mutilado. El médico forense opinó que la causa de la muerte había sido probablemente por estrangulación. Las huellas dactilares y la ficha dental permitieron identificarla sin la menor duda. Los detectives desean resolver cuanto antes este horrible crimen. El fotógrafo le sugirió una sesión de fotos y Donnelly aceptó encantada. Duhamel se acercó a su novio y le dijo, oye, me marcho con él, va a sacarme unas fotos. Inmerso en su partida de billar, Jake le anima para que lo haga.
Él creyó entender que regresaría enseguida, que quizás solo saldrían afuera para sacar unas cuantas fotos. Pero pasan las horas y Donnelly no aparece. Jake espera hasta las 2 de la mañana, la hora del... Pero ella todavía no ha regresado. Cansado de tanto esperar, su novio se marchó finalmente y empezó a buscarla, a llamar por teléfono, pero sin éxito. Siguiente, Donnelly sigue sin aparecer. Yo tenía unos 11 años y en aquel entonces pasaba fines de semana en casa de mi abuela, pero aquel fin de semana mi mamá no regresó. Mira, llamó a la policía. Su novio la buscó, pero no la encontró. Denunció su desaparición a la policía y empezamos a investigar. Los agentes del sheriff de Los Ángeles interrogan a Jake y a los demás clientes habituales del bar. Pero tras meses de investigación, no consiguen encontrar ninguna pista prometedora. Un asesino anda suelto y la policía no puede hacer absolutamente nada para detenerle. Los Ángeles, 1984. Los Juegos Olímpicos de verano están en pleno apogeo. La mañana del 6 de julio, mientras el resto de la ciudad festeja los Juegos, el propietario de una tienda tendrá una horrible sorpresa. Aparecieron los restos mortales de una mujer detrás de una tienda del oeste de Los Ángeles. La habían dejado allí durante la noche. Estaba envuelta en una manta y tirada en el asfalto. La víctima parece tener 20 y pocos años. Su cuerpo desnudo está atado con largos cordones de zapatos de cuero. Tenía las manos atadas por delante y otro cordón atado en la pierna o en el tobillo. Pesaba unos 54 kilos y la causa de la muerte había sido por estrangulación. También estaba mutilada. Recuerdo que le habían arrancado unos tatuajes. Creo recordar que llevaba un tatuaje en el abdomen y otro en el tobillo y se los habían arrancado. No se sabe por qué. Gente desaparecida. Todas las chicas que quieren triunfar como modelos o como actrices quieren ir a California. Estoy segura que no habría rechazado la oferta. Un montón de secretos escabrosos. Algunas de ellas eran modelos profesionales que posaban en bañador, otras eran claramente pornográficas. Investigación que introducirá a los detectives en un mundo de grandes sueños y terroríficas pesadillas. Le habían arrancado unos tatuajes que llevaba en varias partes del cuerpo. Tenía un encanto arrollador. Por él eras capaz de hacer casi todo. En este episodio de la serie Instantáneas Mortales. Es sábado 28 de agosto de 1978. Donnelly Duhamel deja a sus 2 hijas con su abuela y se reúne con su novio Jake en Culver City, a las afueras de Los Ángeles. Él empezó a jugar al billar y a beber cerveza. Ella se puso a charlar con clientes del bar. Pero muy pronto, la aspirante a modelo de 32 años llama la atención de un guapo desconocido. Uno de aquellos hombres se había presentado como fotógrafo y le enseñó un álbum con sus fotos, página a página.